Seca Web. Fabricando Conexiones. Hola a todos y bienvenidos una vez más a un capítulo de Fabricando Conexiones. El día de hoy hablaremos de la migración como problemática social. Por ello tenemos con nosotros a Mateo Puentes Barrera, abogado especializado en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo. Trabajó como voluntario en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Hola Mateo, ¿cómo estás? Hola muchachos, muchas gracias por tenerme acá. Espero que este espacio podamos hablar, dejar la semilla de la duda frente a este tema y que cada quien, quien lo escuche, se quede con alguito. Eso es lo más importante. Gracias Mateo. Y sí, precisamente lo que queremos es como resolver algunas dudas que nos han surgido a lo largo de la creación de este podcast. Y yo creo que para ello la primera pregunta, que para mí es vital, es si la migración es un derecho humano. Bueno, pues técnicamente en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos se dice que efectivamente es un derecho. Se dice como de que toda persona tiene el derecho a circular libremente y elegir su residencia. También se dice como de que tiene derecho a salir de su propio país e ir hacia otro, incluso volver. Entonces, si bien de esta perspectiva que se da desde los derechos humanos, lo vemos casi que utópico, en el sentido en el que cuando efectivamente vemos la realidad de cómo se aplica este enfoque, cómo los estados, tanto los que reciben como los que sufren la problemática de la migración, pues nos damos cuenta de que se pierde pues este sentido. O sea, el espíritu de la ley se pierde porque terminamos viendo cómo a través de políticas tanto públicas y de administración se pierde este enfoque de los derechos humanos. Vemos cómo estados que sufren esta realidad tienden a de una u otra forma, interpretar las leyes al respecto que los órganos internacionales les dan desde una perspectiva, ¿cómo decirlo? Podría decirse que hasta excluyente, puede ser racista, xenófoba. Entonces, para no irnos más lejos, cómo se manejó desde Estados Unidos, desde las mismas políticas públicas con enfoques racistas, xenófobos frente a una política pública. Cómo ese tipo de situaciones, que si bien son ajenas al país que recibe, tienen que sí o sí manejarse de estos mismos de la mejor forma y con un enfoque de derechos humanos, y que a la larga y la realidad factual que nosotros nos damos cuenta es que no lo están implementando, no le dan ese enfoque de derechos humanos. Teniendo en cuenta ello, Mateo, ¿cuáles son los derechos y deberes de los migrantes? No van más allá de los que ya tienen como seres humanos. Y eso se conecta con lo que venía hablando en el sentido en el que la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencia como de que tienen derechos que son inherentes a la persona. Indistintamente de su nacionalidad, de su origen, la perspectiva que se le tiene que dar frente al trato a una persona es enfocada a que es un ser humano, a que es una persona. Y bueno, podemos problematizar eso como en la cuestión de que si bien estos tratados internacionales existen, estos no son vinculantes, no necesariamente. Un estado que no sea parte de las Naciones Unidas o de este organismo internacional que toma estas decisiones puede decir como de que yo no soy miembro, yo porque tengo que darle este enfoque. Ustedes para mí no son nadie para decirme qué hacer o qué no hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y cuál es la problemática que se enfrenta actualmente a nivel mundial? Que muchas personas sufren estos procesos de migración forzada o migración, llamémoslo así, porque también tiene otros diferentes matices que recorren lo que es el privilegio, lo que recorren la misma situación económica, socioeconómica que sufre el país de donde sale o de donde viene. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estos estados tienen la facultad de manejar las cosas como ellos mejor le parezca, y obviamente dándole un enfoque de derechos humanos, y lo digo entre comillas porque vemos que en la realidad no es así. Bueno, Mateo, cuando nosotros tenemos esta conversación aparecen múltiples términos como por ejemplo inmigrante legal, inmigrante ilegal y refugiado. No sé si tú pudieras explicarnos un poco más la diferencia entre estos tres términos. Pues creo que acá me voy a extender porque tienden a veces a tomarse como sinónimos estas palabras. Cuando se hablan de estas mismas políticas, las personas que las manejan no las entienden. Entonces como que la idea es que sea lo más concreto posible para que lo entendamos.
y pues la primera sería como la diferencia entre emigrante e inmigrante. Entonces, emigrante con E es la persona que sale de un país y un inmigrante con I es una persona que llega. Entonces, ¿qué es lo que es importante y necesario que nosotros tengamos en cuenta? Que, como decía, específicamente el término migrante abarca muchas cosas, abarca muchas perspectivas. Si bien esto no tiene una definición concreta, se determina o se puede concluir que es la persona que ha dejado su territorio de origen, punto, sin entrar en matices frente a las razones por las cuales los está dejando. ¿Qué es lo que pasa con los refugiados? Estos son personas migrantes que no salen voluntariamente de su país, que son forzados por diferentes situaciones. Estas situaciones pueden variar desde las condiciones climáticas del país, en el sentido en el que sufren una catástrofe, necesitamos migrar, necesitamos movernos de este territorio porque genuinamente es inviable la permanencia en este lugar, y pues cruzan la frontera por un fundado temor tanto en su preservación, en su vida, en el sentido en el que también pueden ser por situaciones de conflicto armado, por situaciones de violencia, por situaciones de persecución política, como lo hemos visto a lo largo de la historia, como personas se ven en esa obligación de cruzar estas fronteras. También tenemos que tener en cuenta, y específicamente cuando hablamos de refugiados, es que es una categoría calificada, es decir, una persona que es refugiada ya pasó por un proceso para llegar a ese término de refugiado. Es decir, una persona puede solicitar el refugio y se determina así, se categoriza así como solicitante de refugio, y ya después de un proceso interno en los países de regularización en el que se analiza pues el caso, se llega a determinar de que sí, efectivamente esta persona es y puede considerarse como una persona refugiada. Un desplazado es alguien que ha sido forzado a emigrar dentro del territorio nacional, abandonando su lugar de residencia o actividades económicas regulares porque su vida, seguridad física o libertad personal se han visto seriamente afectadas o están bajo amenaza directa. Pensando y trayendo sobre la mesa la ilegalidad, los migrantes ilegales dentro de un país, ¿qué penalidad, condena o castigo pueden llegar a tener? Bueno, ahí me parece muy importante cambiemos ese chip de ilegal o legal, porque una persona por el hecho de existir y la situación en la que se encuentre no quiere decir que eso sea ilegal. Propongo que lo modifiquemos, que todos lo integremos en nuestro lenguaje, porque también claramente yo he caído en ese mismo, de no decirles ilegales, sino irregulares. Porque a final de cuentas se trata de eso, de la situación de regularización en la que se encuentra. Hay personas que entran por situaciones políticas, por ejemplo, y les pongo un ejemplo, un extranjero llega a este país por un aeropuerto, pasa las aduanas, pasa todos sus procesos regulatorios, sigue siendo un inmigrante, pero su procedimiento determina que el estado de esta persona es regular, o sea, entró por vías regulares. En cambio, una persona que cruza la frontera chalupa, cruzando un paso escondido a través de una frontera, a través de un bosque, a través de un río, esta persona cruza de formas irregulares, pero pues a final de cuentas el resultado siempre pues es el mismo, que la persona pues se encuentra en una situación regular o irregular y tiene pues esta categoría de migrante. Ahora bien, si bien hay penas y sanciones con repercusiones penales, volvemos a lo que ya habíamos discutido, en el sentido en el que los estados tienen la autonomía para decidir qué políticas públicas van a utilizar para abordar una situación, y si bien hay sanciones con repercusiones penales frente a las personas que entran de forma irregular, lo más común es que se proceda con la deportación de las personas, porque a la larga las mismas políticas públicas se enfocan en lo que más barato le resulta al mismo estado, cómo proceder con un grupo de personas. Es decir, me llegaron 500 migrantes, ¿de qué me sirve meterlos todos a la cárcel cuando lo que necesito es que esta persona no me cueste dinero tenerla en mi estado? Por eso muchos estados como de que dicen nosotros no recibimos, o tienen procesos mucho más restrictivos a la hora de recibir poblaciones migrantes, porque de una u otra forma eso representa responsabilidad por parte del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Este grupo de personas para nosotros es insostenible tenerlas, porque tengo que tenerlas con unas condiciones dignas, entonces prefiero que se vayan, prefiero o cerrar las fronteras para que estas personas no sean mi responsabilidad. Y hablando nuevamente sobre los refugiados están protegidos en el derecho internacional. Sí. Específicamente existen
existen diferentes entidades y organismos internacionales que se encargan de velar porque de una u otra forma los estados miembros y los que no son miembros les den un enfoque con derechos humanos frente a la forma en la que abordan esta problemática. Uno de ellos pues es el ACNUR, que básicamente surge desde las Naciones Unidas como una forma para afrontar la crisis migratoria que tuvieron en el momento después de la Segunda Guerra Mundial. Esto no es una situación que hasta ahora está golpeando a la humanidad, sino que se empezó a hablar de ello en la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de eso, este organismo se creó con la intención como de vamos a hacer como de que la gente que migra de forma irregular en Europa lo haga en unas condiciones con unos enfoques de derechos humanos, que es lo que ellos han visto a lo largo de la historia. Y pues la problemática existe, la problemática sigue existiendo, y muchas veces se ve la situación no es tanto la persona del grupo de personas que viene, sino de la situación en el país en el que se encuentran, que los lleva a tomar esa decisión de cruzar, ya sea regular o irregularmente. Pero pues a final de cuentas existen estos organismos, pero pues las cifras no mienten. O sea, hoy en día el ACNUR ya dice que somos más de 100 millones de personas en situación de migrantes, y pues que están siendo por parte del mismo conflicto que ahorita pues está surgiendo en Ucrania, que se sigue desarrollando. Eso ha generado que muchas personas tengan que vivir y forzarse a salir. Muchísimas gracias, Mateo. Aquí cerramos esta sección. Te contamos que tenemos unas preguntas sorpresas y nos gustaría saber tu opinión. La primera es, ¿usted se casaría por interés para obtener papeles legales en otro país? Uy, qué pregunta esa. No lo haría, porque en lo personal yo digo hay dinámicas de poder. Entonces trato de evitar las relaciones en las que hay dinámicas como que tan claras de poder. Yo no. Bueno, Mateo, y la segunda pregunta es, ¿qué piensas tú de los inmigrantes irregulares que arriesgan su vida para irse pues a otro país? Pues la mayor empatía, ¿no? O sea, porque a final de cuentas nosotros no sabemos en qué posición vamos a estar al respecto. Hoy la situación política de nuestro país, el clima político está bien, incluso el climático está bien, pero pues no sabemos más adelante qué nos depara el futuro, ¿no? O sea, creo que todos hemos estado en esa situación, y creo que específicamente yo como colombiano, o sea, nuestro país sufrió una de las mayores migraciones mundiales internas. Ese es otro tema que pasa y que surge. Uno tiende a pensar que las personas salen o por gusto a los lugares más lejanos, o a Europa o a Estados Unidos, pero usualmente las migraciones ocurren en la periferia. O sea, si una persona va a salir a lo más próximo. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el contexto de la violencia colombiana contemporánea, más de 6 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, lo cual las ha obligado a abandonar sus hogares, sus tierras, sus bienes, sus costumbres, sus comunidades y sus medios de vida. Esta cifra es realmente impactante porque posiciona a Colombia, después de Siria, como el segundo país a nivel mundial con la mayor cantidad de desplazados internos. Asimismo, y de acuerdo con la ACNUR, Colombia se ha convertido en el país de origen con el mayor número de solicitantes de refugio en las Américas, con aproximadamente 400.000 personas. Entonces, pues yo sí esa situación en lo particular lo veo con mucha empatía. Creo que el trabajo que desempeñé en su momento en el ACNUR me hizo ver una cruda realidad que le toca el alma a uno. Uno genuinamente dice, puedo ser yo, o sea, puedo llegar yo a tener que tomar esa decisión de salir. ¿Y estás de acuerdo con que Colombia reciba refugiados? No creo que Colombia tenga una capacidad para ello. Sin embargo, sé que actualmente una de las opciones que son claras y que las mismas instituciones y organismos internacionales tienen es como de recibir a las personas migrantes, y desde el país que se reciben se pueden reubicar estas personas en otros territorios que sí tienen la capacidad. Entonces, eso es una opción que existe. Creería yo que Colombia, o sea, necesita estar bien para lograr dar esas condiciones de vida digna, no solo a sus nacionales, sino también a otras personas que llegan. Así sea por tránsito, así sea porque quieran, o sea, estar permanentemente en Colombia. Pero pues sí, creo que hay diferentes formas, y yo creería, y para responder tu pregunta, diría que Colombia podría tener las personas momentáneamente y poder a través de los mismos organismos internacionales reubicarlas.
Bueno, Mateo, ya sería esto todo por hoy. Te queremos agradecer inmensamente por estar aquí en este espacio y brindarnos toda esta información. No sé si quieras nombrar, enunciar algo más y que no hayamos tocado en esta entrevista. No, gracias a ustedes. La verdad, pues aprovechar pues la oportunidad del espacio para las personas que escuchen esto y digan como de que estoy en situación migrante, no soy regular dentro de este país. Quiero que sepan pues que existen organismos internacionales, acá en Colombia, el ACNUR, también otros organismos internacionales, si se encuentran en otros países, sería Amnistía Internacional. Intenten, realizar ese proceso en el que pueden solicitar asilo, porque si bien las dificultades de muchos son muy variadas y muy diferentes, hay situaciones que pueden ser priorizadas y se les puede dar un enfoque mucho más concreto y se puede abordar esa perspectiva, esa situación que esa persona está viviendo de una forma como más correcta y que puede verdaderamente pues ayudar y cambiar su situación en el país en donde se encuentra. Bueno, Mateo, muchas gracias. Y digamos que ya para cerrar el programa nos damos cuenta que sin duda alguna la migración tiene un grado de complejidad que representa cambios a nivel individual, familiar y social, y es importante que fabriquemos conexiones desde la empatía para poder respetar otras realidades a las nuestras, para valorar la diversidad de otras culturas, para conocer nuestros derechos alrededor del mundo. Todos deberíamos ser conscientes que la migración debería ser una opción y no una obligación. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, SoundCloud y Spotify como Fabricando Conexiones. Fabricando Conexiones. Seca Web.